Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ocupe Amén. sus lugares. Aleluya. Gloria a Dios. Descubriendo su Amén. vocación de servicio. Dígale al que está junto a usted: hoy voy a descubrir mi vocación de servicio a Dios. Hoy voy a descubrir mi vocación de servicio a Dios. Aleluya. Quisiera preguntarle primero, si usted ha considerado, ha pensado, ¿de qué manera puedo yo servir a Dios? Y si tiene una idea de lo que le gustaría hacer, ¿y cuándo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Me va a llamar Dios a mí? ¿O yo tengo que ofrecer mi servicio? ¿Y qué tal de mi carácter moral? ¿Qué tal de mi condición espiritual? ¿Seré llamado cuando esté en las mejores condiciones espirituales? ¿Seré llamado cuando no hay lucha? ¿Cuando estoy relajado y en paz? ¿Seré llamado? ¿Cuándo seré llamado? Hace 6 meses pensaba así, hace un año pensaba de esta manera, o cuando llegué aquí pensaba de una manera. Pero, ¿y quién va a saber? ¿Cómo me voy a enterar cuando Dios me llama? ¿Ha pensado algo de esto? Bueno, descubriendo mi vocación de servicio a Dios. El profeta Isaías tenía aproximadamente unos 20 años cuando tuvo esta experiencia espiritual impresionante. Por muchos años, algunos religiosos pensaban que era un blasfemo. Pasaron los años y hubo religiosos que pensaban que él era un blasfemo. Nada más les voy a decir esto: su ministerio duró aproximadamente 60 años. 60 años. Y según la tradición de los judíos, la cual no puedo verificarles, pero les voy a decir algo sobre la muerte del profeta Isaías. Creo que el apóstol Pablo nos habló de esa muerte de una manera muy sublime, muy sutil. No especificó de quién estaba hablando. Pero la voy a llevar a la epístola a los Hebreos, capítulo 11, donde nos habla de los hombres de fe. Ustedes saben, creo que la mayoría han leído este pasaje, pero hay una parte de este pasaje donde menciona los sufrimientos de los que sirven a Dios. No se asuste, usted no tiene que pasar por eso. Versículo 37. Oiga esto: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, maltratados, angustiados. Según la tradición judía, el profeta Isaías, durante el reinado de Manasés, a sus aproximadamente 80 años de edad,
fue puesto por orden del rey a muerte. Y el profeta, que ya no podía correr, que ya no podía esconderse tan fácilmente, se fue a meter a un cedro, a un hueco de un cedro, de un árbol de cedro, y sus perseguidores lo aserraron el cedro con el profeta adentro. No usaron una chainsaw, no usaron una herramienta eléctrica o de gasolina. Manualmente aserraron el árbol con el profeta en medio de él. Yo quiero decirle, hermano, no, esto no es para asustar, sino le hablo del principio del ministerio y del fin del ministerio. A nosotros nos ayuda a conocer a los que sirvieron a Dios. A nosotros nos ayuda a entender lo que toma servir a Dios. Humanamente hablando, no cualquiera puede venir y servir a Dios. Pero los que vienen hoy, es necesario que sepan ustedes que servir a Dios no nos coloca en un estatus superior al que está en la banca. Si usted llega a servir a Dios, no quiere decir que usted es mejor que el hermano que está allá en aquella esquina, o el hermano que está allá atrás, o el hermano que acaba de llegar. Hay principios que Dios quiere que aprendamos, pero primero, antes de aprender esos principios, el Señor nos enseña lo que pasó con el profeta. Porque primero vamos a quedar claros, el profeta estaba, ¿dónde estaba el profeta? Estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo el profeta en el templo? Este hombre no era profeta aún, era un hombre de la familia sacerdotal, y estaba en el templo haciendo sus trabajos, allí en el templo, quizás limpiando, pero en el momento estuvo en el altar orando. Se enteró que el rey Usías había muerto. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito a la imaginación del momento de su llamamiento, del momento en que él descubrió su vocación. Él está ahí en el templo, ya estaba sirviendo a Dios, pero su vocación era otra. Sí. Él no iba a ser sacerdote, no era su vocación. Él estaba ahí en el templo y en su mente había 2 o 3 inquietudes que él no podía resolverse. Y quizás algunas de estas también las podamos tener. Yo las he tenido, creo que algunos de ustedes por ahí la pueden tener. ¿Qué nos depara el futuro? En el caso del profeta, el rey había muerto. Si pensamos nosotros en tiempos actuales, el presidente de los Estados Unidos murió. Por un momento vamos a tener esa hipótesis en nuestra mente. El presidente de los Estados Unidos murió. Bueno, se va a quedar el vicepresidente. Diríamos, los que están en la política saben que si no está el vicepresidente, entonces quedará el speaker, ¿verdad? El speaker of the house. El vocero de la Casa de Representantes. Entonces, ¿pero serán las mismas políticas que tenía el presidente? ¿O cambiarán? ¿Suavizarán temas como la migración, el comercio mundial? La idea de irse a meter a otros países a pelear, a establecer los principios de este. ¿Qué pasará? Bueno, eso es aquí. Pero en el tiempo del profeta, que no había tanta comunicación, no había tantos medios, todo se concentraba ahí. La gente estaba nerviosa y temerosa
¿qué pasaría? ¿Quién iba a suceder al rey? Para que alguien viniera a suceder al rey se necesitaba un cierto protocolo. Había la necesidad de que funcionara el gobierno político de la nación, pero en ese tiempo había un gran desorden. Primera inquietud, la incertidumbre acerca del futuro político de su país. Otras dos inquietudes, la personal. Mi condición está muy pecaminosa. Yo en pecado, ¿cómo voy a poder profetizar? Yo pecador, ¿cómo voy a poder hablar en el nombre del Señor? Mire, hermano, cuando uno está en la banca, está escuchando y aprendiendo y se goza. Pero si usted viene aquí a hablar, a enseñar o a dirigir un canto, la presencia de Dios es distinta. Aquí se siente uno tal cual es. Y nosotros sabemos cómo venimos. A veces podemos venir animados, gozosos, fortalecidos. A veces enfermos físicamente. A veces después de un pleito con la esposa o con el esposo. A veces después de un despido laboral. A veces después de haber salido del hospital, qué sé yo, de tantas circunstancias. Mire que las circunstancias del llamado de Dios generalmente son de adversidad. Las circunstancias del llamado de Dios generalmente son de adversidad. El profeta no podía resolver por sí solo esas inquietudes. No solamente era también su propia condición espiritual, pero también la condición del pueblo. Cuando él está orando, reconoce habitar en medio del pueblo que habla maldad. ¿De qué se habla hoy, amados hermanos, en los trabajos? ¿De qué se comenta en las redes sociales? De la tragedia ajena, de que ya murió fulano, de que así le tenía que ir, si él se lo merecía, porque no sé qué, y al Señor no maltrató a la esposa porque se lo merece, porque es un coqueto, y a la señora, esa suena esto, y bueno, esa era la condición espiritual, moral del pueblo de Israel, y el profeta sintió la presencia de Dios. Aleluya. Sintió, y la presencia de Dios le dijo algo. Fíjese bien que él miró al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cuál es el mensaje para el profeta? Jehová reina sobre su pueblo. Amén. Amén. No hay que preocuparse porque no hay un líder visible. Jehová es el rey. Amén. Y después responde a su preocupación de su propia condición espiritual. Oiga, hermano David, a mí me gustaría servir a Dios, pero no, me falta mucho todavía, mucho recorrido. ¿Usted cree que le falta recorrido para servir a Dios? Piénselo otra vez. ¿En qué momento lo llamará, la llamará hermana del Señor? ¿Y a qué le llamará? Después de esta respuesta divina, el Señor le hace mirar en esa visión al serafín purificando sus labios. Ahora sí, Isaías, go ahead and speak. Now you can go ahead and tell them. Así ha dicho Jehová. Ahora ya puedes hacerlo porque el Señor te ha santificado. Gloria a Dios. Amén. No se trata de que tú tenías que ser un santo para después enunciar la verdad. Así como eras, el Señor te santifica para que puedas ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Si nos esperamos, yo no sé si a usted le ha pasado esto,
tiene un amigo, un familiar, y no le habla, porque ese amigo, el familiar, lo conoce re bien y dice, no, no me va a creer. Cuando yo le quiera hablar de Dios, no me va a creer, porque ya me conoce. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le voy a decir al hermano David, le voy a decir al hermano Álvaro que venga y le dé mensaje, porque yo definitivamente no. Entonces, el Señor nos enseña en esta noche que si usted se dispone, si usted encuentra su vocación, Él le va a santificar, y no solo le va a santificar, lo va a equipar, lo va a capacitar para el trabajo que usted está llamado a hacer. Ahora, hay principios espirituales. Principios espirituales que al conocerlos hoy nos van a dar pie para tomar una decisión. Pero primero vamos a conocer los principios espirituales. Mire, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. En esta carta, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Qué pena que no lo escucharon allí. Pero le escribe a la iglesia de Roma y le enseña los principios del servicio, los principios espirituales del servicio a Dios. Versículo 3, principio número 1. Por favor, escúchenme con mucha atención. Este es el primer principio que necesitamos aprender, tener en la mente por lo menos. Porque si aprendemos este principio vamos a poder empezar. Vamos a dar el primer paso para servir al Señor en la vocación que descubrimos esta noche. Perdón. Dice el pasaje: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Repito, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. A ver, vamos a hacer un análisis, un examen de nosotros, de conciencia nada más. No quiero que levante su mano, no quiero que nos digan nada de cómo está. Nomás voy a preguntar una sola cosa. Cuando usted piensa en los demás, de los que estamos aquí en la casa de Dios o en otras personas, ¿se considera mejor que ellos? Quizás menos hipócrita, quizás que se arregla más para venir a la casa de Dios, quizás que tiene un mejor trabajo, quizás que tiene un buen crédito, no sé. ¿Se ha considerado usted a sí mismo en relación a los demás? Bueno, el Espíritu Santo nos dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Principio número 2. Aceptamos nosotros la diversidad de los dones de Dios. Porque aunque estaba hablando de un profeta, hay otras cosas que podemos hacer aquí. Hay ministerios aquí en este lugar local. Mire, aquí tenemos un hermano y una hermana que están allí en la puerta, y cuando llegamos nos dicen: ahí, por favor. Ese es un ministerio. Al hermano David Dios le dio el privilegio de estar aquí, de estar en célula, de estar en la radio. Bueno, es el privilegio que él me dio. Al final le voy a decir por qué nos da esta vocación a cada uno. Pero hay una diversidad de ministerios.
¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, puede servir a Dios dentro de la medida de la capacidad que Dios le ha dado a usted. No tiene que ser un erudito en las escrituras, ¿no? No tiene que ser un músico, aunque sería maravilloso que todos fueran músicos acá, pero puede servir a Dios aunque no sea un músico. Tal vez, si no le parece indigno, puede venir a limpiar el templo, a ordenar las cosas. Tal vez puede hacer algo como estar atento a que no falten toallas, a que no falte agua, a que no falten bolsas para la basura. Tal vez puede hacer otra cosa. Algo, no sé, el pastor les va a decir, yo creo, con más detalle otras cosas que se pueden hacer acá. Yo solo digo que hay diversidad de dones, de ministerios, de trabajos que podemos hacer para tener el privilegio de servir a Dios. Ahora bien, si usted es predicador, por eso no necesita del hermano que está acá, o del hermano que está acá, o del hermano que está allá. El Señor nos enseña que hay una diversidad, pero de unidad. Es decir, que todos estamos unidos en una forma semejante a los cuerpos, a los miembros del cuerpo físico. Mire, yo puedo levantar esta mano y no necesito levantar esta otra. Pero hay momentos en que tengo que usar las dos manos, como cuando manejamos, cuando hacemos alguna cosa. Yo puedo taparme un ojo porque me duele, pero el otro ojo va a ver. Pero si veo con los dos es mejor. Hay personas que tristemente perdieron un órgano, un pie, una mano, un dedo. Y cada miembro del cuerpo se necesita uno al otro. El apóstol Pablo habla de esta necesidad, de esta interdependencia de unos y los otros. Y dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o el de predicar, úsese, dice, conforme a la medida de la fe. Si se trata de servir, a lo mejor un día tenemos un evento y nos toca servir la mesa. ¿Perdón, hermano? ¿Sí? ¿Sabía usted que una de las primeras críticas que recibió la Iglesia Apostólica en el tiempo del libro de los Hechos, del libro de los Apóstoles, es que los apóstoles, en su afán de servir al Señor y de servir a la Iglesia, se distraían sirviendo la mesa? Entonces, al oír la crítica, consideraron que era muy válida y decidieron nombrar a unos diáconos. Diácono quiere decir literalmente el que sirve las mesas. ¿De veras, hermano? Sí, de veras, diáconos. Es la misma palabra en griego, diáconos. El que sirve las mesas. A lo mejor nos toca servir las mesas, pero dice que si nos toca algo, dice, si nos toca enseñar, si nos toca profetizar, si nos toca lo que sea, lo que Dios nos va a trabajar o nos va a permitir servirle, dice que el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces nos está hablando de la actitud del servicio, del servidor. Que sea en el área de trabajo que sea, lo hagamos con
una idea en el pensamiento y un sentimiento en el corazón. La idea en el pensamiento es que estamos sirviendo a los propósitos de Dios, que es la edificación y el crecimiento de la iglesia. Amén. Dígale al que está junto a usted: yo serviré a Dios para edificación de la iglesia. Amén. Yo serviré a Dios para edificación de la iglesia. Ahora, oiga, hermano David, pero hay algunas personas que tal vez no tienen qué hacer. Tal vez usted viene a predicar porque descansa, porque está relajado. O tal vez usted hace otras cosas porque tiene tiempo, pero yo no tengo tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos biles que pagar, tengo muchos problemas en mi casa. No estoy en el mejor momento para servir. ¿Ha pensado alguna vez así? ¿Saben una cosa? Que tal vez nos falta amor a Dios y amor a la obra de Dios. Otra vez, no levante la mano, no me diga amén, no me diga nada más, le voy a preguntar algo. ¿Ama usted a la iglesia de Dios? Amén. ¿Ama usted a la congregación, a los otros hermanos que están aquí entre nosotros? Amén. Bueno, piense eso. Yo sé que nuestro pastor, por supuesto que nos ama a todos porque él nos preside, pero yo digo de entre nosotros, de entre los que estamos en la banca. ¿A qué me refiero cuando pregunto que si amamos al hermano, a la hermana, a los niños? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tuviera que servirle una taza de café a mi hermano, puedo tener dos actitudes, ¿no? ¿Y yo por qué? Porque yo le voy a decir que se sirve, ¿no? O, hermano, ahí está su tacita de bendición. Con amor. El amor no es un amor, no es de que yo le voy a decir a todos, hermanos, lo amo en el amor de Cristo, hermana, la amo en el amor de Cristo. Porque esas palabras se van a ir al rato. A lo mejor hasta incomodo a alguien si le digo que lo amo o le digo a una hermana que la amo en Cristo. Pero ¿qué tal si se lo demuestro con el trabajo, con el servicio, con una actitud? Que si Dios nos ha dado la capacidad de entender nuestro lenguaje corporal, podemos saber cuando alguien nos está siendo sinceros o no. Ahora, vuelvo a preguntar: ¿ama usted a todos los hermanos de la congregación? ¿O será como, háblame Señor a mí? ¿O será como el carnal? Yo escojo a mis amistades. El hermano sí, pero el hermano no. La hermana sí, pero la hermana no. Porque, no, pues es que a veces la hermana no me habla, la hermana siempre me habla, el hermano siempre me saluda, el hermano cuando lo voy a buscar se da la media vuelta y se va por otro lado. ¿Qué tal? Pero podemos amar a todos así como son, o así como los percibimos. Déjenme decirle algo: no todo lo que usted percibe es así. No todo lo que yo percibo es así. Entonces, necesito amor en mi corazón, amor de Dios, para poder amar a todos, aunque según yo, hay personas que dicen, ¿sabe qué? Para decirle a alguien que lo amo en Cristo, se lo tiene que ganar. ¿He oído eso antes? Pues a lo mejor algunos de ustedes escucharon eso antes. Hermanos, me tengo que ganar su respeto. Me tengo que ganar el amor de Cristo de usted. O se tiene el hermano que está junto o el hermano que está a su espalda. Se tiene que ganar, se tiene que hacer méritos.
¿Nos mandó Dios a amar por mérito? ¿Nos mandó Dios a amar por mérito? Ese hermano sí se porta bien. Ese sí merece que se le trate con respeto y dignidad. ¿Nos llamó Dios así en esos términos? ¿O nos enseña a amar a todos por igual? Oigan, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué es eso de fingimiento? Hace algunos años comencé a ver no sé cómo explicarme aquí, a lo mejor un poco con tristeza, a lo mejor un poco como pensando que la condición de estas personas no está bien centrada en la palabra de Dios. Llega una prima y le dice: ¡mua! Te quiero mucho. Nomás le dio el beso en el aire, por aquí, cerca del cabello, como a 5 pulgadas del cabello. Nosotros en nuestra cultura no nos podemos abrazar todos los varones, o mucho menos podemos abrazar a las hermanas, pero sí, aquí en el corazón, hermano, ¿cómo tenemos en cuenta a los demás? Hay personas carnales, no espirituales, carnales, que dicen: no, el hermano ya se está quedando calvo, el hermano está muy gordo, ay, qué asco, el hermano, no sé, viste muy pobre, trae un carrito un pedazo de yonque, qué sé yo. Y a veces juzgamos a la gente por sus apariencias. Entonces, a la hora de que nos despedimos, hermano, Dios le bendiga. Pero adentro no hay una concordancia con lo que acabamos de decir. Por eso el apóstol Pablo habla de este tema y dice: el amor entre vosotros sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Luego el que sirve a Dios se preguntará: ¿y por qué esa exhortación para nosotros? Si nosotros ya estamos acá de este lado, ¿por qué se nos exhorta a aborrecer lo malo? Piense usted de alguien que sirve a Dios, de usted mismo, no piense en otra persona, piense de usted mismo. Pregúntese, no levante la mano, diga nada. ¿Aborrezco lo malo? ¿Yo aborrezco lo malo? No todo, casi todo, o absolutamente. La voy a decir cómo se puede dar cuenta. Compartía con los hermanos el lunes pasado en la célula cómo Dios trabaja con nosotros. Y una de las cosas que Dios hace es que nos trata, si por ejemplo, voy a decir del hermano David que ha sido muy impaciente con los choferes de los carros particulares que de repente se me cierran, de repente me señalan a la derecha y se van a la izquierda, de repente van en el carril derecho y se pasan hasta el otro lado. ¿Y sabe qué? Que todos los días salía y casi todos los días me encontraba 1, 2, 3, 4, 5 o más imprudentes. El Señor estaba trabajando conmigo, no con ellos. Ellos no se dieron cuenta, pero el Señor está trabajando conmigo para que yo aprendiera a no enojarme por eso. Voy a decir algo: siempre va a haber choferes imprudentes, siempre, y en todas partes. Entonces, ¿por qué no voy a enojar? Es un ejemplo nada más, pero es real, me ha pasado muchas veces y gradualmente empecé a ver que Dios estaba trabajando aquí adentro. Mira, a esas personas
El policía un día los va a encontrar. Yo no me voy a preocupar si los encuentra o no, si les dan ticket o no. Eso no me voy a preocupar. Me voy a preocupar que no me enoje por un error ajeno. Y hay otros errores. Hay otros errores. Mira, a veces vamos a comer a un restaurante y escuchamos ahí. A ver si a usted le ha pasado. No, esos hermanos son unos hipócritas. A veces no son los falsos. Nomás están ahí, mire, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y dan ganas de entrar en la conversación. Y luego sale de allí, se va a tomar un café y ella está escuchando otra vez el mismo tema. Y luego al trabajo y vuelve a escuchar el tema. Y a veces hasta en la casa. Aquí no pasa, creo, pero a veces hasta en la casa, la mujer o el esposo o los hijos. Ah, tú eres un hipócrita, ya no te conocen, si te conocieran. Otro gallo te cantaba. ¿Con quién está trabajando el Señor? ¿Con los que nos critican? ¿O estará trabajando aquí? En su corazón, en mi corazón. Cuando el Señor nos permite escuchar esas críticas, 1, 2, 3, over and over again, entonces Él nos está hablando directo al corazón. Directo al corazón. Entonces el principio espiritual es aceptar la crítica y revisar nuestra vida espiritual, pues en qué estamos fallando nosotros. Los que nos critican pueden ser incrédulos, para no decir otro calificativo, pero no. La actitud que tenemos de recibir una queja, una crítica o una acusación tiene que ver con la condición de nuestro corazón en lo individual. Dígale al hermano que está junto a usted: desde hoy voy a aceptar las críticas, no como ciertas. Desde hoy voy a aceptar las críticas. Dígale al hermano que está junto a la hermana: desde hoy voy a aceptar las críticas. Ya no le diga a los demás, pero para componer lo que hay aquí adentro de mi corazón, para que Dios trabaje conmigo. Amén. Ahora, quisiera terminar con esto que dice en el versículo 10 de Romanos 12. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amén. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amando. Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir prefiriéndonos en cuanto a honra? Honra, claro, se refiere al buen testimonio. Entonces aquí puede ser que todos tenemos buen testimonio. Entre nosotros, buen testimonio en la casa, buen testimonio en el trabajo, no tenemos récord policial, pero los hermanos tampoco tienen. Si tuviera que pensar quién es mejor, el hermano Álvaro o yo. Si tuviera que pensar, no tengo que pensar así, pero si me pongo carnal, el hermano es mejor que yo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque mi corazón no quiere estar ensoberbecido sobre mi propia situación, sobre la percepción de mí mismo y la percepción que tengo de los demás. Si usted en algún momento, ojalá ninguno de ustedes sea el caso, pero si usted en algún momento pensó
No le dijo a nadie tal vez, nada más usted solo aquí lo pensó. Al hermanito como que le falta. En cambio, entonces el principio espiritual es, hermanos, la humildad de corazón, o sea, del fondo de nosotros. No es una humildad que se expresa exteriormente. Yo no sé si a usted le pasó cuando era niño o niña. Yo relacionaba la humildad con unos zapatos luidos, con una camisa rota, con unos pantalones de manta. Y le doy gloria a Dios porque vestí eso. Y yo pensaba que era humilde. Pero ¿cuántas veces el pobre es más soberbio? ¿Cuántas veces el pobre es más arrogante? Los mexicanos tenemos muchos dichos y los voy a repetir. Pero la pobreza no es un motivo de orgullo. La ignorancia tampoco lo es, ni la sabiduría tampoco lo es, ni la riqueza tampoco. Es cómo estamos valorando nuestra persona en comparación a los demás. La humildad radica en colocarnos nosotros en una posición inferior a los demás. ¿Vale? Why? ¿Por qué queremos considerarnos como inferiores a los demás? ¿Por qué debería yo de considerarme inferior a los demás? ¿O usted por qué se debe de considerar inferior a los demás? Fíjese bien. Cuando una persona sobreestima sus capacidades, les voy a pedir que estén atentos al mensaje, por favor. Cuando una persona sobreestima sus cualidades, cuando una persona sobreestima sus conocimientos, su posición, cualquier cosa que tenga que ver, sus talentos tal vez incluso, están entrando en el terreno ese de la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es decir, yo soy mejor que aquellos. Esa es la soberbia. Ahora, si usted siente eso en su corazón, Dios lo sabe, usted también lo sabe, tal vez no va a encontrar una vocación de servicio. Tal vez no. Porque el corazón soberbio, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es resiste? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces la humildad es: colóquese, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense en sí mismo con cordura. Adentro, no de lo que dice hacia afuera. La palabra en muchas ocasiones, y en este pasaje en particular, nos habla de que estas cosas sean sin fingimiento. Pero solamente usted sabe, nosotros no sabemos. Si alguien viene y me abraza y me dice: hermano David, yo amo en el amor de Cristo, y yo creo que sí es verdad, pero si me pongo piqui no voy a saber. ¿Verdad? Si yo le abrazo a usted, le digo: hermano, yo amo en el amor de Cristo con todo mi corazón, usted no va a saber si se lo estoy diciendo de verdad o no. Pero el corazón de uno, Dios nos dio la capacidad de conocerlo. Mire, el profeta Isaías estaba en el templo. Yo no sé si limpiaba el piso, si acomodaba los utensilios del servicio, si estaba organizando los rollos, porque antes no había Biblias como estas, ¿verdad? Ustedes, la mayoría o todos saben que los libros de la Biblia fueron escritos en papiros, en pieles. Entonces había una cantidad de pieles
que se leían en el templo. En la sinagoga, pues que no iban al templo de Jerusalén, los que vivían en la provincia, tenían una sinagoga, un lugar como este, una casa. Y en esa casa había también rollos. Y cada sábado se leía, ya sea la ley, los profetas o los salmos. Entonces había personas que estaban al cuidado de ministrar las cosas de Dios, fuera en la casa, en la sinagoga o en el templo. En el caso del profeta estaba en el templo. Pero él conocía su condición. Amén. Como usted conoce su propia condición. Amén. Yo le quiero preguntar dos cosas. Primero le quiero preguntar, ¿ha pensado usted en qué le gustaría servir al Señor? Como qué, bueno, pues digo, el pastor va a decir más cosas, pero ¿cómo el atender la puerta? ¿Cómo el enseñar a los niños? ¿Cómo abrir otra célula? ¿Cómo prestar su casa para una célula? Ser de apoyo para las familias necesitadas. A lo mejor alguien aquí ha pensado alguna vez que el pastor o los pastores no nos visitan a nuestras casas. A lo mejor usted puede ser un visitador, a lo mejor, no sé, el pastor dirá eso después, pero yo no estoy pensando en cosas que podemos hacer. Si ya ha pensado usted en que le gustaría servir al Señor, la segunda pregunta es la más importante. El profeta oyó la voz en esa visión gloriosa que tuvo. Quien hablaba era Dios mismo en la visión y decía: ¿y ahora quién irá por nosotros? Y el profeta dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. En esta noche la pregunta es: ¿y quién irá a servir aquí? Y la respuesta es: Dios. Si usted quisiera servir a Dios, no sé, apuntarse para algo, o lo que dije, abrir su casa para una célula, o asistir a algún hermano, o a visitar, lo que sea, yo lo voy a invitar a que pase aquí. El siervo de Dios va a orar por usted.